Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su franja de esta hora, denominada Mi alma tiene sed de Dios. Y un espacio que ha sido diseñado para que todos y cada uno de nosotros podamos recibir a través de la lectura, meditación, reflexión, exposición de la palabra de Dios, podamos recibir consuelo, exhortación, ánimo, fortaleza en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando, mis hermanos. Así que yo me siento muy privilegiado de poder contar con su audiencia en esta hora. Agradecemos también que usted ha hecho parte a Radio 760 de todas y cada una de sus actividades, que nos sintonizan en sus hogares, en sus vehículos, en sus lugares de trabajo. En algunos medios de transporte también nos sintonizan en el campo, en los mercados, en muchos lugares. Así que les agradecemos el favor de su sintonía y que reciban esta programación que tiene como propósito exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, amados hermanos, como se los he comentado, hemos estado revisándolo, estudiando, analizando, profundizando, reflexionando en el tema del regreso del Señor. Hemos avanzado ya en este estudio y pues le doy las gracias al Señor que nos ha provisto la oportunidad de poder seguir esta serie y de que usted nos esté acompañando, que esté meditando, que usted esté reflexionando de este tema, esté tomando notas y que también lo esté repasando constantemente. Hemos avanzado ya, hemos leído los evangelios, específicamente el evangelio de Juan. Hemos visto la carta a los tesalonicenses, hemos hecho algunas reflexiones sobre la venida del Señor. Hemos hecho algunas comparaciones entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Hemos ya leído el capítulo 24 del evangelio de Mateo y algunas referencias que hace a los otros evangelios de Marcos y Lucas referente al tema del regreso del Señor. Y como les comenté en unos programas atrás, antes de entrar a meditar o ver los capítulos escatológicos comparando Mateo, Lucas y Marcos, o Marcos y Lucas, como usted lo quiera ver, en sus capítulos escatológicos, 24 en el caso de Mateo, 21 en el caso de Lucas, 13 en el caso de Marcos, para ir revisando ese tema y luego entrar ya al Apocalipsis. Hemos hecho un breve receso para meditar sobre lo que es la venida del Señor en el libro del Éxodo. Recuérdese que el libro de Éxodo quiere decir salida. Ese es el término que se le puso a ese libro, se le llamó de esa manera, Éxodo, salida, de una palabra griega, porque recuerde que hemos estado aprovechando también para estudiar algunos temas o retomar algunos temas de teología, amados hermanos, de estudio bíblico. Y pues usted recordará, o si no lo recuerda, lo aprenderá hoy, que la versión de la Biblia, el canon bíblico en sí, cuando fue conformado en hebreo y algunas porciones en arameo, fue traducido en el siglo II antes de la era.
cristiana del nuevo tiempo, del contar de Jesús como el año de inicio, el nacimiento de Jesús como el año de inicio, pues en el siglo II antes, en el año 250 antes del nacimiento de Cristo, 72 eruditos la tradujeron al griego y se le puso la Biblia Septuaginta o de los 70. Se redondeó el número los traductores de 72 a 70 y fue la versión Septuaginta o la 70 la que el Señor utilizó. Eso es lo que los estudiosos nos dicen. Por lo tanto, hubo una traducción del idioma hebreo y arameo al griego del canon del Antiguo Testamento, por ser el griego el idioma predominante en muchas naciones en el tiempo del Señor Jesucristo, o desde el año 250 a.C., mejor dicho. Y este idioma pues fue donde se tomó la versión Septuaginta, y después el resto del Nuevo Testamento se escribió en griego. Es por ello, amados hermanos, que muchas personas pues alegan de que el texto del hebreo al griego no fue adecuadamente traducido. Y pues ahora nuevamente han salido nuevos descubrimientos que han permitido comparar la traducción de la Septuaginta del hebreo al griego con el hebreo que se utilizó en su momento. Así que les menciono todo esto, amados hermanos, porque la Biblia es nuestro material de estudio, y nosotros ahora pues tenemos la posibilidad de tener una Biblia en español. Y pues en todos estos temas que es importante que los tome en cuenta, que muchas veces son base de discusión, son el hecho de por qué algunos grupos o personas atacan el Evangelio, ¿verdad? Porque alegan ese tipo de principios, de hechos históricos, ¿verdad? Que a veces nosotros los creyentes los dejamos por un lado, y deberíamos de conocerlos, amados hermanos, aunque sea por cultura general, los deberíamos de conocer para evitar que en determinado momento por ese tipo de situaciones se nos llegue un ataque, y muchos, amados hermanos, han caído, no han podido defender adecuadamente su fe y han logrado meterles la duda para luego hacerlos apostatar, porque apostatar es hacerse para atrás, amados hermanos. Es la interpretación que se le debe dar al término apostatar, es decir, dar marcha atrás, no continuar. Y muchos han apostatado, es decir, se han hecho hacia atrás en su caminar con el Señor. Bueno, habiéndoles mencionado esto, amados hermanos, la Biblia en algunos textos, o en algunas porciones, mejor dicho, lo que hoy conocemos como capítulos y versículos, que tampoco existían en el tiempo de la redacción, de la elaboración y escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, amados hermanos. Los capítulos y los versículos no existían. Esos se incorporaron alrededor del siglo XV a lo que es la Biblia, como un método didáctico para poder localizar ciertas porciones de la Biblia. Se les asignó un capítulo, se les asignó un número de versículo, que es lo que nosotros utilizamos hoy, pero los textos originales, los textos como se escribió la Biblia en su momento, no están divididos ni en capítulos ni en versículos, y tampoco estaban los signos de puntuación. Los signos de puntuación son relativamente nuevos, lo que nosotros conocemos como la coma, el punto y coma, el punto y seguido, el punto y aparte. Eso tampoco, amados hermanos, existía al momento de la redacción y elaboración y conformación del texto de la Biblia. Entonces, algunas comas, algunos puntos
puntos y comas, etcétera, todo fue añadido posteriormente. Y por las cuestiones donde a veces se pensó que iba a la coma, a veces han habido algunos problemas de lectura o de cortar las ideas o de introducir nuevas ideas. Entonces, amado hermano, por eso es muy importante que nosotros cuando leamos la Escritura lo hagamos bajo el auxilio del Espíritu Santo en primer lugar, porque Él es el que nos han dejado como guía para que Él nos recuerde todas las cosas, número 1. Número 2, definitivamente, amados hermanos, antes de leer la Biblia tenemos que orar para pedirle al Señor la sabiduría necesaria para leerlo. Yo sé que a veces, amado hermano, quizá usted en algún momento toma la Biblia y toma algunos de sus pasajes preferidos, o algunos de sus pasajes que le dan a usted ánimo, consuelo y fortaleza, y qué bueno que podemos tener ese tiempo. Pero lo más aconsejable, amados hermanos, cuando estemos leyendo la Biblia para estudio, para meditación, para reflexión, para la preparación de algún mensaje o para poder participar de algún evento como el discipulado, como alguna interacción bíblica, amados hermanos, lo hayamos hecho con la ayuda, la guianza, la dirección del Espíritu Santo para que tengamos la adecuada interpretación y mención de lo que la palabra quiere decir. Entonces, amado hermano, se lo menciono porque en algunos casos los traductores han tenido que completar ideas. Algunos han tenido el cuidado de hacerlo saber a los lectores de la Biblia mediante la utilización de algunas letras cursivas, algún tipo de letra diferente, ya sea que estos estén resaltados, estén entre comillas, estén anotados, subrayados o tengan un asterisco, una llamada al pie de página, para que nosotros podamos leer e entender que algunas frases no eran parte o no son parte del texto original bíblico que se han tenido que utilizar para poderle dar sentido a la frase. Algunos han puesto la nota en el hebreo, el significado oscuro, es decir, porque no lo logramos entender, o el traductor no lo logra entender adecuadamente o al 100%, por lo que utiliza en algunos casos textos complementativos, algunos adjetivos calificativos, sustantivos, algunas palabras inclusive para poderle dar sentido, para poder conectar, pero no son parte del texto original, y eso es muy importante que también lo tengamos en consideración. No estamos diciendo que la palabra de Dios esté mal, o esté equivocada, o que le queramos dar razón a aquellos que dicen que hay contradicciones o que el texto bíblico no es fiable. Al contrario, la Biblia es viable. Debemos de entender que ha sido un texto que ha sido preservado a lo largo de los años. Nuestra Biblia no tiene 40 años ni 50, amados hermanos, como algunos, ¿verdad?, que se han atrevido a señalar, y yo los he escuchado cuando dicen: es que nuestro texto religioso tiene más de 2000 años, mientras que su Biblia, la Biblia de ustedes, tiene unos cuantos años. Y lo mencionan por el hecho de que hay algunas traducciones recientes, ¿verdad? Traducciones como, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que en español fue traducida en 1997, por ejemplo. Algunos dicen que entonces la Biblia tendría ahorita 25 años, pero eso no es correcto. Vamos a ver. En 1997, los encargados de realizar la traducción de los textos, como es la Fundación Lockman, que es la que realizó la traducción, el trabajo de traducción y lectura de todos los textos y poder darle un sentido en español y hacer su publicación, su versión bíblica fue en 1997, no significa que la Biblia tenga entonces 25 años, bajo ningún punto de vista. La Biblia
Es un libro milenario escrito en tiempos de Moisés, que el Señor le dio la orden a Moisés que lo escribiera por revelación. Lo escribe el Antiguo Testamento, escribe 5 libros del Antiguo Testamento, la Torá, como se le conoce, y luego los demás libros. Entonces es un libro milenario, no es un libro reciente, es un libro milenario, pero que a nuestro idioma, a las casas editoriales o las sociedades bíblicas o algunas otras fundaciones u organizaciones no lucrativas que se dedican a la traducción de los textos al español o a otros idiomas hagan sus publicaciones en fechas recientes, no significa que la Biblia sea un libro nuevo. Eso lo tenemos que tener en cuenta, amados hermanos. También debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, la Biblia, que es muy respetada y conocida dentro del ámbito cristiano, como lo es la Reina Valera 1960, es una revisión, no es una traducción, es una revisión. La primera traducción de la Biblia Reina Valera, como le conocemos hoy, fue en el año 1569 por Cipriano Valera y revisada después por Casiodoro de Reina en 1602, de donde sale el nombre Reina Valera. Y esa revisión de esos textos bíblicos ha tenido varias revisiones, entre ellas la de 1602, que fue la primera revisión, donde sale la famosa la Biblia llamada Biblia del Cántaro, que es la primera revisión. Luego en 1862 hubo otra revisión, luego en 1885 otra revisión, 1909 otra revisión, en 1960 otra revisión, en 1977 otra revisión, en el año 1960, que es la que conocemos como una revisión, en el año 1977 otra revisión, en el año 2000 hubo una revisión, y antes del año 2000 hubo una más en 1995. Luego de la Reina Valera 2000 está la Reina Valera actualizada en 1989. Luego está una revisión más de la Reina Valera actualizada en el año 2015. Luego está la Reina Valera contemporánea, que también es una revisión, amados hermanos, en el año 2011. Y recientemente, en el año 2020, hay una revisión más de la Reina Valera que se llama Reina Valera 2020. Si no me voy a la memoria, creo que en el año 1997 hubo una revisión también de la Reina Valera, pero aquí por lo menos en el ámbito guatemalteco, yo no la he encontrado. Pero parece que sí existió una revisión en el año 1997 que llegó a algunos lugares. Y básicamente esas revisiones lo que han hecho es actualizar las expresiones idiomáticas al español, porque se sabe que el idioma español es uno de los idiomas más dinámicos, por lo tanto sufre actualizaciones. No podemos comparar el español del año 1500 con el español de ahora, amados hermanos. Ya no usamos muchas palabras como pensabais, sabíais, añorabais, andabais. Ya no usamos esas palabras nosotros, amados hermanos. Ya nosotros no somos un español de España, sino que somos un español ya un poco más nacionalizado. Y ese ha sido el fin de esas revisiones. Entonces, se los pongo en contexto, amados hermanos, porque todo esto nos ayuda a entender la palabra. Y por eso es importante que en la medida de sus posibilidades, amado hermano, usted pueda contar con un material de estudio bíblico o versiones de la Escritura, para que algunos pasajes que en algún momento nos han causado algún tipo de conflicto por no poderlos entender adecuadamente, ahora con todos los avances que ha habido, nos han permitido poder digerirlos de una mejor manera. Habían personas que antes nos decían que nosotros, al tener la Biblia a la par, teníamos que tener un diccionario, y es correcto.
no un diccionario bíblico, sino un diccionario de la Real Academia Española para poder entender los significados de algunas palabras. Pero ahora con las revisiones ya las palabras las han puesto de una manera que sea más entendible para los lectores de habla hispana, y ya sucedió lo mismo en los diferentes idiomas. Entonces, amado hermano, habiéndoles dicho todo esto, que los considero importante, es porque nosotros estamos ahorita haciendo una reflexión en el libro del Éxodo. Estamos viendo la implicación de la venida del Señor en el libro de Éxodo. Estamos viendo el Éxodo porque significa salida, ¿verdad? Salida. Y el pueblo de Israel salió del cautiverio de Egipto. Y nosotros ahora estamos esperando un éxodo hacia la ciudad celestial, un éxodo hacia el lugar donde está Dios para que estemos con Él. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió en el primer éxodo. Entonces, para ir entrando en materia, amados hermanos, les he comentado que en el libro de Éxodo estamos viendo las siguientes figuras. Número 1, la intervención de Dios, obviamente, ¿verdad? Esa es la primera que estamos viendo. Luego estamos viendo la figura de el libertador. En el libro de Éxodo es Moisés. En nuestra historia, en el tiempo actual, es nuestro Señor Jesús. Ya les expliqué que hay sombras, figuras dentro del texto bíblico que nos ayudan a irlos entendiendo. Luego hay un pueblo de Dios que es Israel, pueblo de Dios, escogido de Dios, la asamblea de Dios, la iglesia de Dios, si usted me permite. Y están los egipcios, que son figura de los que están en el mundo. Y hay un faraón, que ya vimos que es figura del enemigo de nuestras almas. Y pues ahora, amados hermanos, vamos a incorporar la figura dos locaciones. Una es Egipto en sí, la ciudad de Egipto, donde el pueblo estaba esclavizado, y aparece la tierra de Gosén. La tierra de Gosén es donde vivían los hebreos, los del pueblo de Dios. Y, amados hermanos, el tema es de que Dios quiere libertar a su pueblo para llevarlo a que el pueblo le rinda culto. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Usted sabe que cuando Moisés se presentó ante Faraón, le dijo: el Dios de Israel, el Dios de los israelitas, dice: deja ir a mi pueblo que me rindan culto en el desierto. Entonces, amado hermano, yo entiendo que en algún momento hemos visto el desierto como una tierra de prueba, como una lucha de dificultad, una prueba de dificultad, una situación de complicación. Yo entiendo, amados hermanos, yo también he dado enseñanzas sobre el desierto, pero en esta ocasión yo quisiera que usted viera el desierto como un lugar donde vamos a estar a solas con Dios, un lugar donde no van a haber interrupciones, donde no van a haber distractores, donde solo va a estar la comunión entre Dios y su pueblo, y entre el pueblo y Dios. Y ese es el lugar a donde Dios nos quiere llevar. Entonces, habiéndoles mencionado este resumen, amado hermano, que para mí es importante, y vuelvo a enfatizar, estamos viendo el libro de Éxodo porque Éxodo es salida, y nosotros nos estamos preparando para una salida de esta tierra. Egipto es precisamente la figura de este sistema, de este mundo, de esta tierra donde ahorita en este momento nosotros estamos conformando parte de ella, aunque no somos de ella. Bueno, recordemos que el Señor Jesús nos dio su naturaleza, nos dio su bendición. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo, somos de Él. Y estamos en un plan temporal, en un plan de peregrino,
por un tiempo, por un momento. Nuestra estación aquí en la tierra es temporal, no es definitivo. Entonces debemos de tomarlo en cuenta. Entonces, amados hermanos, aunque estamos en este mundo, nosotros no somos parte del mundo. Estamos salvados, estamos rescatados por Dios, por la obra redentora de Jesucristo, pero en lo que el Señor prepara las moradas, como lo vimos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, mientras Él prepara las moradas celestiales, nosotros estamos aquí en esta tierra. Y en esta tierra, pues obviamente tenemos que trabajar, amados hermanos, tenemos que hacer todas las tareas que en esta tierra se demandan. Ya les hablé de eso, se los mencioné cuando estudiamos la carta a los tesalonicenses, estudiamos las 2 cartas. Y el Señor insiste en que nosotros estemos trabajando fuertemente, que estemos haciendo aquello para lo cual nos alcanzó en lo que Él viene. Y eso también lo reforzamos cuando estudiamos la parábola de la venida del Señor en el Evangelio de Lucas. O sea, hay soporte de lo que les estoy diciendo, amados hermanos. Si usted es primera vez que nos sintoniza, yo le invito a que usted tenga la amabilidad de visitar el canal de YouTube de Radio 760 y ahí busque la serie del regreso del Señor. Ahí hay varios videos que hemos, varios videos sí que se han grabado, que se han subido, que se han transmitido a través de la frecuencia 760 para que usted le pueda dar seguimiento y pueda ir poniéndose al día de lo que hemos platicado. Entonces, amado hermano, tenemos que trabajar en lo que el Señor viene. Y cuando el Señor venga, pues obviamente nos va a tomar y nos va a llevar para que estemos con Él. Entonces, por eso les he dicho que debemos de ver esas figuras. Entonces, Gosén es un nuevo elemento que tengo que añadir en este estudio y por eso quisiera hablarle brevemente de lo que es Gosén. Gosén es una porción de tierra que el Señor le dio a Jacob. Si usted me acompaña al libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, el libro de los comienzos, el libro de las genealogías, que es el que tenemos que estudiar para ir comprendiendo el origen de la humanidad y cómo se fue dividiendo de tal manera, amados hermanos, que llega hasta nuestros días. Pues obviamente ahí empieza nuestra historia con Dios. Y en el capítulo 45 del libro de Génesis, usted sabe que el Señor envió en avanzada a José. Envió el Señor a José en avanzada hacia Egipto, y José en algunos momentos también es figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy quisiera que estudiáramos el tema puramente histórico para ir comprendiendo por qué incorporo Gosén dentro de la reflexión que estamos haciendo en el libro del Éxodo. En el capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos. Usted sabe que los hermanos de José lo vendieron cuando él era un muchacho de 17 años. Y cuando él tenía cerca de 30 años, el Señor lo levanta y lo constituye por el hombre más importante de Egipto, el segundo de Faraón, a tal punto que Faraón dio la orden de que cuando José hablaba es como que él hablara, y todos le tenían que hacer caso, todos le tenían que obedecer, so pena de muerte, bueno, porque era la representación misma de Faraón, y José tenía la autoridad, amados hermanos, en Egipto para disponer de todo. El Señor le dio esa gracia delante de Faraón, y Faraón le confió esa autoridad, ese grado de confianza, de tal manera que todo Egipto estaba rendido ante José. Entonces, cuando se levantaron los 7 años de hambruna, Jacob manda a 10 de sus hijos a Egipto a conseguir alimentos, porque Egipto era el único lugar que tenía alimentos en el mundo.
según lo que el relato bíblico nos narra y lo que la historia ha confirmado, hubo un periodo de hambruna muy serio. Un periodo de hambruna serio, y el único que tenía alimentos por la sabiduría que Dios le había dado a José, la guianza que el Espíritu Santo ejercía sobre José. José logró acumular, logró administrar, mejor dicho, adecuadamente toda la bendición que Dios envió sobre Egipto durante 7 años, de tal manera que durante los 7 años de hambruna Egipto tuviera lo suficiente para los que estaban en Egipto y para todos los que fueran a llegar de otras naciones en busca del alimento. Entonces, cuando los 7 años comenzaron a azotar la tierra, Egipto tenía alimento. Y Jacob envió a 10 de sus hijos diciéndoles: vayan y compren alimentos porque no vamos a morir aquí, no nos vamos a quedar viéndonos las caras nosotros mientras nos morimos de hambre. Y fueron, los 10 hijos de Jacob fueron, y cuando Jacob los manda, no sabía él que José vivía. Jacob había sido engañado por sus hijos y él pensó que su hijo José había muerto años atrás. Y aunque sus hermanos sabían que él no estaba muerto, que lo habían vendido y que se habían repartido el dinero de la venta, no supieron hacia dónde se habían llevado a José. Con el paso de los años, seguramente ambos lo habían olvidado, tanto Jacob como los hermanos. Pero cuando José reconoce que son sus hermanos, los trató con dureza. Y ahí hay una historia, amados hermanos, no vamos a ahondar en esa situación, pero sí el hecho de que en ese vaivén, en la última descendida de los hijos de Jacob hacia Egipto, ya llevan a Benjamín como parte de los que van a comprar alimentos. Y José lo hizo con la intención de que su hermano de sangre, porque era su hermano de sangre, era su hermano de padre y madre, es decir, tenía esa afiliación porque eran hijos del mismo papá y de la misma mamá los dos, que su hermano viera que efectivamente que José vivía y que para transmitirle las noticias a Jacob no hubiera duda, porque ya los otros hermanos lo habían engañado una vez diciéndole que José estaba muerto. Ahora tenían que irle a decir que José estaba vivo y que José era señor en Egipto. Entonces José se dio a conocer a sus hermanos y en el capítulo 45 les solicitó a sus hermanos que fueran por su padre. Capítulo 45, libro de Génesis, verso 9 dice: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que posees. Ahí entonces, amado hermano, aparece por primera vez Gosén. Como vemos, Gosén fue un lugar que antemano José preparó para el momento en que se encontrara con su padre. Y esa tierra de Gosén, amado hermano, es de las mejores porciones de la tierra que había en Egipto en ese momento. Por eso le comento, José tenía tal autoridad de parte de Faraón que Faraón le confió las decisiones a José, y José decidió que le iba a dar la tierra de Gosén a su padre y a la familia de su padre para que habitaran ahí al momento de su encuentro. Y entonces José envió por su padre y estaba de testigo su hermano Benjamín. En el capítulo número
46, pues vemos que Dios mismo le confirma entonces, ya después de haber recibido la noticia y de tener por testigo a Benjamín, que obviamente no iba a mentir, ¿verdad, hermanos? Le iba a dar fe a su padre Jacob de que efectivamente había visto a José y que era José el que lo mandaba a traer. Dios mismo le confirma y dice en el capítulo 46, verso 3: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces, con esta confirmación de parte del Señor, pues Jacob tomó camino con todas las personas que vivían con él en Canaán. Deja Canaán por un tiempo, amados hermanos. Recuérdense que había recurrido en primer lugar a Abraham, luego Isaac y luego Jacob, los tres juntos, pero la herencia, Dios le había dado la herencia, la promesa de herencia a Abraham y a su descendencia, de que pasarían esa tierra, pero también ya les había dicho que iba a tener que descender parte de esa descendencia a Egipto, a un lugar, a una nación, donde se iban a multiplicar, y al cabo de 430 años iban a regresar. Génesis 15 dice 400 años redondeando, amados hermanos. Eso lo puede verse en capítulo 15 del libro de Génesis. Pero luego el libro de Éxodo nos dice que 430 años después el pueblo sale. Bueno, eso es para que veamos la precisión de la profecía bíblica. Y en el verso 28 del capítulo 46 de Génesis leemos lo siguiente: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Entonces, amados hermanos, vemos ahí que efectivamente Jacob tomó posesión de la tierra de Gosén. Y vemos que se la dan en propiedad. En el verso 47, verso 6, ya está Jacob en Egipto, ya está con su familia, ya está con José, y son presentados delante de Faraón. En el verso 6 dice lo siguiente. Bueno, leamos el 5 y 6, dice. Capítulo 47, versos 5 y 6, dice: entonces Faraón habló a José, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor, mire, en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes, que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío, como encargados o como administradores del ganado. Entonces, amado hermano, allí vemos que aparece la tierra de Gosén. Es una buena tierra, es un lugar que el Señor dispuso para que su pueblo estuviera ahí durante un tiempo indicado, durante un tiempo preciso. Ahora, habiéndoles hablado un poquito de la tierra de Gosén, lo menciono, amados hermanos, porque hace un tiempo atrás estaba revisando yo mis notas y yo había hecho una tabla comparativa, amados hermanos, que es lo que pues no voy a lograr leérselas todas, ¿verdad? No vamos a poder verlas todas, pero sí hice una tabla comparativa entre las plagas del Éxodo y del Antiguo Testamento, si se encontraban en el Nuevo Testamento, y efectivamente sí están.
en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la venida del Señor? Bueno, hemos visto, amado hermano, y estuvimos reflexionando 2 programas sobre lo que el Señor le habló a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Son palabras de Dios las que usted escucha y las que usted lee, escucha y lee. Escucha si se las predica algún pastor, algún ministro, o algún ministro le hace la lectura en voz alta del pasaje y usted escucha atentamente. O si usted toma su Biblia y me está acompañando en los estudios, usted lo ha leído también con sus propios ojos, que son palabras de Dios. Dios mismo le dice a Moisés: he aquí yo he descendido para liberar a mi pueblo de la opresión, de la esclavitud que tiene en Egipto. Entonces, amado hermano, Dios enfatiza su deseo de liberar al pueblo de Dios. Es Dios el que está enfatizando eso, es Dios el que está haciendo ver, amados hermanos, lo importante que es para Él su pueblo y que Él atiende el clamor. De hecho, estuvimos orando en uno de los programas para que el Señor atendiera nuestro clamor. Porque, amados hermanos, en este tiempo estamos viviendo una esclavitud moderna. Tal vez usted dirá: no, hermano, no, usted se equivoca. Pero es que ahora la esclavitud, amados hermanos, ha avanzado. Antes nosotros teníamos el concepto de que esclavitud es que usted estuviera bajo el yugo de alguien en una tierra o en una porción, usted estuviera encadenado, lo estuvieran latigando, no pudiera comer, no pudiera alimentarse. Y usted nacía y crecía, se desarrollaba y moría bajo el señorío de esa persona. Bueno, la esclavitud ahora ha variado un poco, vamos, hermano. Nosotros tal vez ya no estamos en un lugar físico, encadenados, con cicatrices en el cuerpo de los latigazos que nos dan, desarrollando gritos, insultos, etc. Pero ahora la esclavitud se ha modernizado. Usted está esclavo de un teléfono. Usted está esclavo de una serie de televisión. Usted está esclavo de un horario de trabajo. Usted está esclavo de ciertas opresiones que se tienen. Amados hermanos, la esclavitud es algo de lo que usted a veces no se puede soltar, si usted me permite hacerle esa analogía. Sin ánimo de ofenderlo, hermano, porque no es esa mi intención, sino para que reflexione un poco. Por ejemplo, cuando usted se ilusiona y quiere comprar una casa, bueno, eso es un fin noble, que creo que muchas familias lo tienen, algunas ya lo están realizando, otras están pensando en realizarlo. Usted sabe que por lo menos va a tener que estar dando su mejor esfuerzo durante 20, 25 años, dependiendo del plazo que usted logre que le apruebe un crédito, pagando esa cuota para tener un bien. Ese bien inmueble que usted desea, donde va a estar su esposa, sus hijos, su familia, etcétera, y que usted espera que las generaciones siguientes aprecien ese sacrificio que usted hizo y que se queden ahí. Pero, amado hermano, eso también significa esclavitud, porque usted, cuando empieza a tener dificultades en el trabajo, ya ese fin noble se ve como una carga, porque usted empieza a enfermarse, a tener nervios, ansiedad, temor, angustia, y se vuelve una carga, amados hermanos, porque le empiezan a decir: bueno, te recuerdas que hay que pagar la cuota de la casa, y le empiezan a llamar del banco o de la financiera donde usted lo haya sacado, para recordarle que la cuota de la casa, el seguro de la casa, que la mora, que los intereses, etcétera. Entonces, amado hermano, al final esos 20, 25 años a veces se vuelven un calvario. Hoy vivimos esclavos de una sociedad, pues obviamente de consumo, amado hermano. Si usted ve los bombardeos de publicidad que salen en los distintos medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet, ¿verdad? Yo sé que quizá usted tiene algunos momentos en los que usted visita otros canales para ver noticias o para ver alguna situación que a usted también le llama la atención. Se da cuenta que en un momento
en un lapso de tiempo le mandan publicidad sobre teléfonos, sobre electrodomésticos, sobre accesorios, sobre ropa, etcétera, etcétera. Y usted, amado hermano, quiera que no, de tanta oferta que le aparece ante sus ojos, ante sus oídos, porque también las diferentes emisoras lo están constantemente pasando en sus pautas comerciales que tienen todas las emisoras, o la mayoría de emisoras, amado hermano, no, porque entiendo que hay algunas que tienen excepción en cuanto a la publicidad, pero son muy pocas. La gran mayoría en sus medios de transporte utiliza otras emisoras que no necesariamente son cristianas, o que siendo cristianas aún ha abierto espacios en su programación para comunicar pautas comerciales, y ahí usted está escuchando ofertas de electrodomésticos, etcétera, etcétera. Entonces está constantemente bombardeado, hermano, y le dicen: compre su televisión y le vamos a dar 10 pagos precio de contado, 12 precios de pago de contado, compre esto, compre lo otro. Y entonces hay formas que se nos está esclavizando a un consumismo. Un trabajo, amados hermanos, ahora con la reducción de oportunidades, con las limitantes que le han puesto, de que si usted no tiene determinada edad ya no puede conseguir trabajo, si no tiene tales conocimientos usted no puede tener trabajo, no puede vengar un buen salario, o porque la oportunidad de trabajo no es tan abundante como antes, amado hermano, usted tiene que pues prácticamente quedarse en un lugar, aguantar las condiciones aunque no sean las más propicias, las más adecuadas, pero ahí tiene que estar usted, porque no hay otra opción donde usted se pueda movilizar. Y obviamente los compromisos, las obligaciones, las responsabilidades, pues hay que afrontarlas, hay que cumplirlas, amado hermano. Así que de una manera u otra estamos siendo oprimidos, estamos siendo esclavizados, estamos siendo de alguna manera sujetos a inclinar nuestras preferencias a hacer otras cosas. Y como le mencionaba en el capítulo anterior, vemos que a los israelitas, al pueblo de Dios, a los que buscan el rostro de Dios, se les hizo ver que ellos estaban queriendo haraganear, que estaban buscando pretextos para no trabajar, y que como estaban ociosos decían que querían ir a adorar a Dios. Y aunque suene dura la frase, amados hermanos, nosotros los que adoramos a Dios, bendecimos a Dios, sabemos que no es así. Pero para el mundo, para los que no conocen de Dios, muchos dicen: ¿para qué pierden el tiempo en la iglesia? ¿Para qué van a esos lugares a perder el tiempo, a desaprovechar las oportunidades? Entonces, amado hermano, mucha gente tiene el concepto de que en la iglesia se pierde el tiempo, que es para los ociosos, o para los haraganes, o para los desocupados. Entonces Egipto empieza a meter opresión y les dice: no, están ociosos, por eso dicen que quieren ir a adorar a Dios, a un Dios que no existe, a un Dios que los tiene olvidados, a un Dios que los tiene en necesidad, en pena. Porque también, amados hermanos, entiendo que, como lo enseñé en otra serie anterior, cuando hablamos un poco de la sanidad, entiendo que el cuerpo también, amados hermanos, por el desgaste, por el ambiente en el que vivimos, etcétera, pues obviamente está más propenso a enfermedades, afecciones, al desgaste normal que este cuerpo físico que tenemos tiene. Y viene la enfermedad como parte del sistema de vida, pero también, amados hermanos, en determinado momento una enfermedad es una esclavitud. ¿Por qué? Porque usted tiene que trabajar, tiene que producir, pero no para disfrute suyo, sino para que otro tenga. Y como le digo, sin el ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Porque no estamos haciendo eso, sino que es una parte reflexiva. Usted sabe que tiene que trabajar para el médico, para su consulta, para el especialista, para el que le hace los exámenes, laboratoristas, para el que le vende las medicinas, amado hermano, etcétera, etcétera. Entonces también una enfermedad es una esclavitud. A veces hay que pagar consultas médicas, hay que pagar tratamientos hospitalarios, hay que comprar nuevas medicinas, etcétera, etcétera. Entonces eso
Lo que usted produce prácticamente usted no lo disfruta, se lo arrebatan. Se lo arrebatan porque usted lo tiene que usar para pagar su cuidado personal. Entonces, en determinado momento puede ser una esclavitud. Pues estamos en todo este sistema, amados hermanos, y el egipcio dice, no hay que ir a adorar a Dios, y le pone carga. Usted tiene que pagar las cuotas puntualmente, si no le voy a quitar la casa, le voy a quitar el carro, voy a demandar a la persona que le está sirviendo de fiador. Tal vez usted tuvo que tomar un dinero para hacer crecer su negocio o para pagar algunas cosas que en su momento, pues obviamente, hermano, eran necesarias y urgentes pagar, pero que eso obviamente hay de por medio una garantía o algo y él lo tienen presionado. Pues así el egipcio cuando Moisés se presentó le dijo, dejar a mi pueblo para que me adoren en el desierto, lo que la reacción del mundo, del sistema, fue poner más opresión, poner más cargas, poner más temores, poner más dudas. Y entonces, amado hermano, hoy pues hay terrorismo por todas partes. Terrorismo no es solamente el hecho violento de que alguien derriba un edificio, un avión, o estalla una bomba en un lugar público y hay mucha gente muerta. Esa es una parte del terrorismo. Pero también el terrorismo se puede dar cuando usted, a través de palabras, a través de amenazas, está minando la confianza de las personas. Usted está atemorizando a las personas, como lo hacen los extorsionadores, amor. Los extorsionadores, cuando usted lo llaman, meten ese terror en su vida, porque le dicen, si no pagas una cantidad X, vamos a matar a tus hijos, vamos a matar a tus familiares, sabemos dónde vivís, sabemos dónde te moves, etcétera, etcétera. Y entonces cuando usted recibe esa impresión, ese temor, esa duda, usted cambia su comportamiento. Pues el mundo está similar. Hoy se menciona, te vamos a despedir, te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin ingresos, te vamos a demandar, vas a tener problemas legales, vas a perder la casa, vas a perder el carro, vas a perder a la esposa, se van a enfermar tus hijos, no vas a poder pagar la educación, no vas a tener para comer, no vas a tener para los servicios, te vamos a cortar la luz, te vamos a cortar el internet, te vamos a quitar el agua. Y cuando usted está, hermano, constantemente recibiendo amenazas, pues obviamente la reacción del ser humano, primero, vamos a ver, todos los seres humanos tenemos temor. El que le diga que no tiene, o es un gran mentiroso, o está muerto, uno de los dos. Pero si está muerto no le va a decir, pues obviamente. Pero todas las personas tienen temor. Y cuando el temor llega a la vida, vamos, hermanos, de las personas, reaccionan diferente. Y entonces empiezan frases como, ya no voy a ir a la iglesia porque ahora voy a tener que trabajar de lunes a domingo. Y ya no voy a poder ir al grupo de oración porque tengo que trabajar 12, 14 horas. Ya no voy a leer la Biblia porque llego muy cansado. Ya no voy a poner la radio cristiana porque me lo prohíben. Porque yo tengo que estar pensando en que si no realizo una estrategia de venta, si no realizo esto, si no realizo el proyecto si no me concentro en aquello, no voy a salir adelante. Y entonces, amado hermano, empieza esa situación y hay mucha gente que se ha alejado de Dios por eso. Aunado también a que el enemigo, amados hermanos, también ha logrado infiltrar dentro del pueblo de Dios a falsos maestros, falsos ministros, pseudo ministros, o personas que quizá en algún momento empezaron bien, amados hermanos, recibieron el llamado genuino de Dios, estaban con todo el deseo y la intención de servirle a Dios, pero se extraviaron en el camino, cambiaron sus prioridades y cambiaron sus prioridades de conducir las personas a Dios, las almas a Dios, y pusieron sus ojos en el dinero, en los recursos, en los bienes, en lo grande que tenía que ser el nombre del ministerio y en lo grande que se tiene que reconocer a la persona. Y entonces, amado hermano, ahí se ven. Tristemente vemos a muchos que están ahí predicando la palabra del Señor, pero no porque tengan el deseo genuino de que usted se salve y las demás personas se salven, sino que lo hace porque usted
le representa a ellos un ingreso. Entonces todos los mensajes llegan o van rodeados o van dirigidos hacia obtener sus finanzas. Haga un pacto, ofrenda en esta buena tierra, Dios le va a dar, Dios le va a multiplicar. Y amado hermano, no voy a delimitar eso, de meditar eso, es decir, hacerlo poco, no. Cuando usted le da a Dios, Dios honra a aquel que lo honra, ¿verdad? Dios mismo lo dijo, yo voy a honrar al que me honra. Y que no me honra, yo no lo voy a honrar, pues. Y parte de honrar al Señor es dar nuestros diezmos y ofrendas. Pero el diezmo y la ofrenda tienen que ser voluntarios. Usted tiene que tomar la decisión de decirle: Señor, aquí está mi diezmo, aquí están mis ofrendas. Tiene que tomar esa decisión, pero no ser manipulado y no estarle enfocando. Usted, mire, tiene que dar una ofrenda especial, una ofrenda votiva, tiene que dar primicias, tiene que dar esto, tiene que dar lo otro, y usted todo el tiempo está siendo asediado porque tiene que dar, porque si no usted cae en maldición, o cae en maldición su familia, cae en maldición sus hijos, cae en maldición su negocio, usted no va a prosperar, usted no va a rendir. Y amados hermanos, eso ha dañado la iglesia. Entonces, por un lado la opresión, por otro lado los falsos ministros, las falsas doctrinas, las malas enseñanzas y el peso que el enemigo ha logrado poner para no escuchar el mensaje de Dios. Lo leímos en el capítulo 6 del libro de Éxodo, el programa anterior. Vimos ahí que el faraón puso una carga tan pesada que dice que aunque Dios mismo estaba enviando un mensaje de esperanza y de salvación, que es lo que la iglesia debería estar haciendo cotidianamente, constantemente transmitiendo el mensaje de esperanza y salvación para cada uno de los creyentes. Aunque se esté transmitiendo ese mensaje, por la dura carga, por la dura presión, el pueblo no escucha. Y eso es lo que está pasando hoy. Esa presión está viniendo, amados hermanos, y hoy es un tiempo que nosotros tenemos que afirmarnos. Yo no sé cuánto tiempo tenga usted de andar en el cristianismo, pero yo he tenido la bendición, amados hermanos, de que a pesar del tiempo que estamos viviendo, cuando yo nací de nuevo, cuando el Señor tuvo misericordia de mí, me alcanzó, me rescató, me liberó, nunca perdí, amados hermanos, nunca fui apartado de la enseñanza del regreso del Señor. Es algo que está en mi corazón, algo que está en mi vida, es algo que yo anhelo, es algo que yo deseo, que supongo que usted también anhela y desea. Y he pasado por esas mismas corrientes, el movimiento de que tenemos que conquistar el mundo, tenemos que ir a las naciones, tenemos que tomar las instituciones, tenemos que cristianizar. También pasé por ese movimiento. Ya pasé por el movimiento de la alabanza, que al final se resultó degenerando. Ya pasé también por esa situación del evangelio de la prosperidad. Venga, pacte, ofrende, para que usted salga de pobre, porque si usted es pobre, este es algo que no es un verdadero creyente, y esto y lo otro, y todas esas mentiras que tal vez en un momento de desesperación uno cree, amados hermanos, porque cuando uno está en necesidad, tristemente presta uno oído a cosas que no son correctas. Pero cuando Dios tiene misericordia, uno le va mostrando su bondad, su gracia, su favor, se da cuenta uno de que Dios no actúa de esa manera. El hecho que a veces uno pase por un momento de escasez, por un momento de dificultad, no significa que usted no sea un bendecido de Dios, no significa que usted no sea hija de Dios, no significa que usted es una clase aparte. Lo que significa es que Dios le está enseñando algo. Y en el libro de Deuteronomio, si usted tiene la oportunidad, lea en el capítulo 8, dice: yo te traje al desierto, te humillé, te hice pasar hambre, te hice pasar por necesidad para ver qué había en tu corazón. Entonces a veces hay pruebas, amor hermano, para que nosotros nos afirmemos o para que verdaderamente nos purifiquemos, porque a veces venimos tan contaminados, amor hermano, de tantas cosas que hemos vivido, que hay necesidad de que nos purifiquen y que nos limpien. Y para eso a veces son las pruebas. Pero no significa que Dios no lo ame a usted, que no quiera bendecirlo, que no quiera prosperarlo, que no quiera sacarlo adelante.
Y entonces, amado hermano, está quitando nuestra atención. El mundo está haciendo eso para que usted se niegue a escuchar o recibir una enseñanza sobre que el Señor ya viene. Pero yo, como lo enfaticé al principio de esta serie, amado hermano, y como algunos otros hermanos se han unido a este verdaderamente clamor que hay, nosotros debemos de dar la venida al Señor, pero no porque ya no aguantamos las deudas, porque no aguantamos estar enfermos, porque no aguanto la familia que me tocó, porque no aguanto los vecinos, porque no aguanto el país, porque no aguanto el gobernante, porque la verdad cansa el dólar, cansa el quetzal, cansa el euro, y no. Entonces debemos de anhelar la venida del Señor porque le amamos. Esa debería ser nuestra prioridad, amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y eso es lo que estoy tratando de enfatizar en esta serie, que usted ame al Señor por lo que Él es y por lo que Él significa para nuestra vida. Y entonces, amado hermano, el Señor va a hacer una diferencia, porque en la salida, pues tenga que salir su pueblo, el pueblo va a estar en un lugar especial y Egipto va a pasar la prueba. Eso es lo que yo quiero enseñar, y ahora lo voy a tener en el siguiente programa porque se me fue el tiempo, pero yo espero, amado hermano, que lo que platicamos hoy le sea de bendición. Tome lo que le sea de bendición, lo que no, deséchelo o medítelo, reflexiónelo, y si usted considera que de todos modos no le funciona, deséchelo. Pero, amado hermano, le pido en el nombre del Señor Jesús, estudiemos la venida del Señor y no permitamos que esa perla, que esa bendición nos sea arrebatada. Mientras tanto, que pase una bendecida noche, que el Señor le guarde, que el Señor le proteja, y si Él lo permite, yo voy a estar con ustedes en otra oportunidad compartiendo la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.